Bueno, si usted está primera vez este domingo, estamos estudiando un libro de un escritor puritano que se llama Juan Carlos Riley, y el título del libro es El secreto de la vida cristiana. ¿Quiere usted vivir la vida cristiana? Pues este hombre detalló unos puntos muy importantes para nuestra vida y que nos ayudan en el fortalecimiento de nuestra fe cristiana. Y la semana pasada estábamos viendo un tema de la lucha. No les voy a enviar esta presentación porque incluí las dos últimas que me faltaron. Entonces se las mando en la tarde a los del grupo para que puedan tenerla solo, la que corresponde a la de hoy, ya que esta es la terminación de la semana pasada. Y a las hermanitas, no tengo discriminación, es que yo no estoy en el chat de ustedes. Ahí se lo paso a mi esposa y después ahí mi esposa se los pasará al grupo, ¿está bien? Entonces, hablamos de la lucha del cristiano, la lucha que tiene todo creyente. Es una buena lucha por cuanto no registra víctimas. ¿En qué sentido no registra víctimas? En el sentido no es que no mueren los creyentes, sí, muchas veces morirán, pero no permanentemente. Ellos estarán con Cristo. No se perderá en ese sentido ninguno de los creyentes. Jamás ninguno desde los enemigos de Cristo triunfará finalmente sobre el pueblo de Dios. Eso es lo que quiere decir. No registra cuando en las luchas de los pueblos hay guerras y se manda un ejército a pelear con otro. Hay muchas víctimas, mueren, muchos nunca regresan. Pero en el pueblo de Cristo no es así. No es así. En las luchas de este mundo nosotros vemos atrocidades, maldades que pasan, violaciones, crímenes, robos, maltratos. Pero en la batalla cristiana se sucede totalmente lo contrario. ¿Qué pasa en la batalla cristiana? Lo que pasa es que aquel que lucha valerosamente en Cristo, lo que pasa en él es santidad. Una vida de santidad es lo que produce. Una vida de humildad poniendo su esperanza y su confianza en Cristo y no en sí mismo. Qué buenos resultados da entonces la lucha cristiana. No es como las luchas del mundo, donde hay terribles atrocidades. No, la lucha cristiana tiene propósitos que honran al Señor. Es una buena lucha, entonces, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Punto F, es una buena lucha por cuanto se hace bien al mundo. Los efectos para el mundo de una guerra son devastadores, como les dije, son terribles. Hay cosas que tal vez muchos costarricenses nunca hemos vivido en una guerra, tal vez por medio de documentales o películas podemos ver esas cosas, o libros, pero no hemos vivido muchos aquí lo que es sufrir una guerra y sus efectos. Pero cuando los cristianos luchan valerosamente en este mundo, ¿qué efectos buenos trae para esta humanidad? Purificadores. La Biblia dice que somos sal y luz en el mundo. Luz y sal en medio de sus trabajos. Cuando las personas quieren hablar cosas terribles y llega un cristiano, ellos deberían reconocer que hay una presencia diferente ahí. Y usted no debería quedarse en un lugar escuchando sus obscenidades. O que si hay alguna oportunidad para hacer algo debajo ahí de algo malo, en cuanto a papeleos, en cuanto a defraudar, en cuanto a vender un producto que no está bueno, el cristiano no se presta para eso. Sus efectos son purificadores en el mundo, son santificadores, trae bien a este mundo. Hombres honrados, mujeres honradas, trabajadores fieles, esposos fieles a sus esposas y esposas fieles a sus esposos, hijos en el temor del Señor. Trae luz. Cuánto mal ha hecho este mundo, tantas drogas, ¿verdad? Tantos vicios, tantas maldades. He escuchado de cosas increíbles, he escuchado de familias. Por lo menos no sé aquí en Costa Rica, pero en Estados Unidos yo he escuchado de familias creyentes que se han mudado de ciudades que más o menos podrían llamarse tranquilas a ciudades terribles, donde hay mucho crimen, porque ellos quieren predicar el evangelio a los vecinos de ese lugar y mantenerse ahí. Cosas como esas he escuchado. He escuchado también a otras familias que han reducido
su inversión en las cosas de esta vida para adoptar niños huérfanos. Y en vez de tal vez tener una pantalla o en cada cuarto o de salir de viaje cada año, han preferido mejor adoptar niños. ¿No trae eso bien a este mundo? El cristiano debe ser sal y luz para este mundo en medio de esa lucha. Es una buena lucha por cuanto termina con una gloriosa recompensa. Cuando un ejército sale y es victorioso y vuelve, a los soldados, a los generales les dan grandes premios, los reconocen con medallas, les dan trofeos, les dan muchos precios, son alabados, son honrados, pero las cosas que disfrutan es por un tiempo. Después, al poco tiempo, son olvidados los héroes, son dejados atrás. Pero en las filas de Cristo, aquellos que luchan valerosamente, un día recibirán la recompensa del Señor. Vencedores con Cristo, y estarán con Él para siempre. ¿No debes tú ser uno de esos? ¿No quieres ser tú uno de esos? Vamos a buscar primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Un día Dios llamará a los suyos y serán galardonados, serán llamados a entrar en un lugar donde no habrá más lucha, sino reposo eterno con Cristo. Pero ahora hay lucha, ahora hay que levantarse y ser valiente. Ese es el momento, no hay otro, ese es el momento de la lucha. Pero recuerda, sé un buen soldado de Cristo. Vamos a buscar 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo te pregunto, ¿cómo ha sido tu lucha esta semana? ¿Puedes volver, como dicen, el cassette atrás de esta semana y ver cómo ha sido tu lucha? ¿Has luchado en Cristo? ¿Has luchado? ¿O has caído? Vencido por los dardos del enemigo. Necesitamos pedir al Señor cada vez más fe, el escudo de la fe, con el cual podemos apagar algunos dardos del enemigo. ¿Cuántos? ¿Qué dice? Todos los dardos del enemigo. Sé buen soldado. Perteneces a la milicia de Cristo. Estos son los soldados de Cristo, aquellos que le pertenecen al Señor, no hay otros. Gracias a Dios nosotros tuvimos una clase de escuela dominical muy hermosa acerca de la armadura del cristiano, basado en un libro de William Gurnall que nos dio nuestro pastor Ronnie. Les animo a verla. No dejes nada de la armadura que Dios nos dio, toda es necesaria, toda es necesaria. Consideren profundamente esta verdad acerca de la lucha del cristiano. Bueno, el tema que nos toca en esta mañana tiene que ver con la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo edifica. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un versículo, ¿verdad?, que es usado por el catolicismo para apoyar doctrinas falsas y enseñanzas falsas. Un edificio, mi iglesia, un edificio. ¿Quiénes forman esta iglesia universal? La Confesión de Fe de Londres dice así en el párrafo 1. La Iglesia Católica Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. A veces nosotros tenemos la costumbre de decir, voy para la iglesia, ¿verdad? Cuando nos referimos, ¿verdad? Voy a un edificio, o más bien deberíamos decir, voy a reunirme con la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia no es estas paredes, o este techo, o este lugar físico. No está hecha de madera, no está hecha de cemento. La iglesia de Cristo son personas, es el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo no es la iglesia bautista,
no es la iglesia presbiteriana o alguna otra iglesia sana, y me refiero a un nombre. Me refiero a un nombre, que alguien la haya titulado con un nombre. Estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia a través de todos los tiempos. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, esos forman la iglesia. Puede haberse llamado de muchos nombres, eso sí. Pero ellos tienen algo en común, adoran al Dios Trino. Y su confianza está solamente en Jesucristo, su Salvador y Redentor. ¿Puede cambiar su forma de adorar a Dios en la liturgia? ¿En el culto público? Pero lo harán conforme a la luz que el Señor les ha dado en cada uno en su tiempo, a través de la palabra de Dios. Y buscarán cada vez más acercarse a lo que la Biblia, el Señor les manda. Pero su composición es de verdaderos santos, verdaderos hijos de Dios, que desean dar la gloria a Dios y andar en sus caminos, esperándolo en su segunda venida. Son el pueblo de Dios, los elegidos, la iglesia de Cristo. Ninguna iglesia en esta vida puede apropiarse de decir somos la única iglesia verdadera. Cuidado con eso, ¿verdad? Ninguna iglesia puede decirse, no, solo nosotros somos la verdadera iglesia, con este nombre. Ninguno puede atribuirse ese derecho. Eso sería arrogancia. Arrogancia. Pero sí hay iglesias sanas y hay iglesias verdaderas de Cristo. No perfectas, porque sus componentes no son perfectos. Un día serán presentados perfectos. Pero sí puede haber iglesias sanas, iglesias verdaderas. Hay quienes han querido trazar cierta sucesión a través de los tiempos, y aún hasta los bautistas, ¿verdad? Que han querido trazar ahí cierta. Obviamente, hay iglesias que han buscado verdaderamente ese modelo bíblico, pero no podemos decir que ha habido una iglesia en sentido de nombre que pueda apropiarse de esa verdad, como es la iglesia, que viene desde la iglesia del primer siglo. Hay un pueblo que sí viene, pero no lo podemos asociar a un nombre particular. Pero todos tienen algo en común. La fe que salvó a esos antes es la misma fe que salva ahora a hombres y mujeres. Un mismo Dios, un mismo Espíritu, un mismo bautismo. Siempre ha existido y siempre existirá la iglesia de Cristo, pues es de Cristo. Son personas que han sido salvadas, que han sido llamadas, que han sido protegidas por Cristo mismo. No tienen un lugar físico en la tierra, pero se reúnen al llamado del Señor para hacer como pueblo de Dios lo que Él les manda, buscando ser guiados por la palabra de Dios, sin adulterar la palabra de Dios, sin diluirla. Esta iglesia no se mide por la esplendidez de un edificio o de un templo. No se mide por eso. Ella está basada en Jesucristo su Salvador. Su preservación, su protección, su gloria final está en Cristo. En un sentido, podemos decir que la iglesia como institución comenzó con la venida de Cristo, con su primera venida, como institución, en un sentido. Pero no podemos decir que en un sentido histórico es así, sino que siempre ha existido un pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios siempre ha sido y será su iglesia al final de los tiempos. Obviamente los acontecimientos que pasaron en la primera venida nos muestran una mayor madurez de esa iglesia, que llegó a conformarse totalmente con Jesucristo y su venida, pero siempre ha existido, porque Jesucristo es su esperanza y su redentor. Ellos siempre han confiado en Él y han puesto su esperanza en su redentor, Señor, profeta y sacerdote. Así ha sido a través de los tiempos. Esa es la iglesia universal.
Esa es la iglesia universal de Cristo. Verdaderos creyentes en Cristo, santos convertidos que se han arrepentido del pecado, que su justicia está en Cristo, que han nacido de nuevo. Todos los elegidos por gracia, lavados en la sangre de Cristo y santificados por el Espíritu de Cristo, sin distinción de raza, lengua o nación. La verdadera iglesia de Cristo. Cuando aquellas palabras fueron pronunciadas por Jesucristo, estaba hablando de una iglesia, de una verdadera iglesia, de una asamblea de aquellos que serían los suyos. ¿Qué más tenemos en esta realidad de la iglesia que Cristo edifica? Tenemos un constructor. No sé si ustedes se han llevado una mala experiencia con algún constructor en sus casas. ¿Verdad que sí? Yo creo que la mayoría nos hemos llevado una mala experiencia, ¿verdad? Y después nos jalamos el pelo y después decimos ¿cómo? Hay otros que sí se han llevado una mejor experiencia. Pero en general podemos decir que la mayoría ha tenido problemas en este sentido. Pero hay un constructor que nunca ha fallado y nunca fallará, ese Señor Jesucristo. Él edifica su iglesia. Él tiene los planos perfectos, las medidas perfectas. No necesita mejoras. Todo lo planeó perfectamente. No se le va a olvidar un detalle. A través de los tiempos, ese edificio no se caerá. Salomón, con aquella esplendidez de templo, ese templo fue destruido. Pero la iglesia verdadera no perecerá. Seguirá a través de los tiempos, permanece. Y le pertenece a Cristo, es su esposa, es su cuerpo y son sus ovejas. Cristo dice, yo edificaré. Qué confianza, ¿verdad? Qué confianza, yo edificaré mi iglesia. Tal vez algunos no han vivido situaciones difíciles en iglesias. Esta iglesia tuvo un problema, bueno, no tuvo un problema, sino tuvo, podemos decir, un momento difícil en la vida como iglesia. Y yo puedo decirlo porque gracias al Señor me salvó muy joven y me ha permitido permanecer en esta iglesia por muchos años. Y he visto muchas cosas. Y uno de esos momentos difíciles fue cuando el siervo que Dios había mandado, el pastor Steve Henning, murió. Dios dijo, hasta aquí, ya no vas a ser instrumento mío en esta tierra. Y el Señor le llevó. Y estábamos en un momento difícil. ¿Y cuál fue nuestra confianza? Yo edificaré mi iglesia. Y estamos aquí y seguiremos solamente por eso, porque Él edifica su iglesia. Nada más por eso. Entonces, en el plan de salvación que nos revela la Biblia, Dios el Padre, el Hijo y el Hijo llaman a los suyos. El Hijo se encarnó, murió y resucitó. El Espíritu Santo santifica, convence y permanece en el creyente. 3 personas, un solo Dios. Pero en un sentido particular, la Biblia nos habla de una pertenencia y cuidado de Cristo por su iglesia. Cristo, Él mismo, el Hijo de Dios, Él tiene un cuidado personal, único, por los suyos, por los que el Padre le dio, la iglesia, un constructor. Tenemos varios pasajes de la Biblia que nos ayudan a ver esta realidad. Romanos, ahí los he escrito para que los vayamos leyendo. Dice Romanos 1:6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Juan 1:12,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo y su iglesia. Él es el constructor, Él es el que edifica. Es Cristo quien da vida, es Cristo quien da paz, es Cristo quien perdona, es Cristo que cuida a su iglesia, es Cristo quien da vida a los suyos. Él es la cabeza, cuerpo de su iglesia. La iglesia recibe crecimiento, da fuerza a todo el cuerpo recibe su crecimiento por la cabeza que es Cristo. Sin Cristo no hay iglesia. Él es todo para los suyos. El Espíritu Santo busca la gloria de Cristo en la iglesia. Una iglesia que adore a Cristo. Es una iglesia donde está el Espíritu Santo. A veces se nos titula o se nos dice que en los bautistas ahí no hay Espíritu Santo. Pues donde está Cristo, donde se predica a Cristo, es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra. Y está en medio de su pueblo. Donde Cristo es glorificado, ahí está el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos dice, Cristo mismo dice, yo edificaré mi iglesia. Él se atribuye esa labor. Él se atribuye esa labor. Él es el constructor. Él es el que edifica. Él ejecuta la obra y la llevará hasta su fin. Para esto, Jesucristo usa su palabra. El Espíritu Santo que ha enviado para estar en los creyentes, usa siervos que llevan su palabra, ungidos y guiados por el Espíritu Santo. Pero ninguno de los siervos de Cristo, ninguno de los pastores, aún de los mejores pastores que han existido y de los mejores predicadores, ninguno puede adjudicarse que es aquel que construye la iglesia de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo y lamentablemente hay pastores que creen ser dueños de las iglesias, dueños de las vidas de las personas. La iglesia le pertenece a Cristo. Y hay pastores que se preocupan más por un templo, por un edificio, que por las vidas de las personas. Están más preocupados porque qué va a pasar con aquel edificio, con aquellas cosas, que con las vidas de las personas. El que edifica la iglesia es Cristo. Somos sus siervos, pero la iglesia no me pertenece a mí, le pertenece a Cristo. Le pertenece a Él. Yo soy un administrador de las cosas que le pertenecen al Señor y Él va a pedir cuenta de todos sus siervos. Somos simples obreros en su viña. Él es el dueño de la viña y constructor. Y cualquiera que quiera tomar el puesto de constructor está ofendiendo a Cristo. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. 1 Corintios 3, 6. Y el 7. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Final, ¿verdad? No hay nada más que decir. Él es el que edifica, Él es el que da el crecimiento a su iglesia. ¿Cómo es este constructor? Bueno, Él es Dios, con todos sus atributos como Dios. Pero podemos decir cuán misericordioso es, cuán sabio es y cuán poderoso es. Cristo es el que edifica y Él sabe en qué momento edificará y en qué momento traerá a los suyos a su iglesia. ¿No se ha equivocado usted alguna vez comprando un material para su casa? Y después usted dice, ¿y ahora qué hago? O tal vez no era el momento de traerlo. Cristo sabe cuándo traer las piedras vivas a Él. Él sabe el momento. Él sabe el momento en que esas piedras muertas son traídas y vivas son puestas en el edificio de Cristo. Él sabe. Él sabe dónde también colocarlas.
A veces esas piedras tendrán usos que serán muy visibles. A veces Dios llamará a algunos y dará dones a esos, múltiples dones, para usarlos conforme Él quiere y para su gloria. A veces esas piedras no serán tan visibles, pero el Señor las pone ahí para un propósito. Pero hay algo importante, ya sea visible o no muy visible, necesitan algo, necesitan ser piedras vivas. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Necesitan ser piedras vivas. Y solo el constructor puede hacer esto. Solo Él puede hacer que esas piedras sean vivas y puestas en el edificio. Todos nosotros, sin Cristo, estamos muertos. Y solamente Él es la vida. Solo Él es la vida. Él no comete errores en la construcción. Él sabe lo que hace, pues es Dios. Cuán bondadoso y cuán sabio es nuestro Dios. Cuán grande misericordia. No importa cuán dañadas estén las piedras. No importa cuán deformes, cuán sucias estén esas piedras. Él las salva, Él las limpia, Él las purifica y las mete en su edificio. No importa cuán dañada esté una vida, no importa cuán sucia, cuán embarrialada esté en el pecado de este mundo. Cristo la limpia, Cristo le da vida. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué obra más maravillosa de este constructor! Piedras deformes, dañadas y cambiadas para su gloria. Piedras vivas. Esto erais algunos, ya no son, han sido cambiados. Hay esperanza en Cristo. Piedras vivas. Adúlteros, borrachos, prostitutas, fariseos, horribles. Y el Señor los cambia. Él los lava, los pone en su iglesia y usa un pegamento muy especial, el amor, que es el vínculo perfecto. Y los une de una manera maravillosa para que se amen y amen a Dios juntos. Él es el constructor, no hay otro constructor con este poder. Usted puede buscar los que quieren esta vida, que ninguno le servirá, solo hay uno, es el Señor Jesucristo. Las obras humanas duran poco, fracasan, se caen. Usted ve un edificio que usted dice, wow, qué grande ese edificio. Los fariseos se gloriaban en aquel templo que había sido por Herodes. Vea qué grande y qué maravilloso. Esto va a ser destruido, puesto en tierra. Pero la iglesia de Cristo permanecerá a través de los tiempos, porque su constructor es eterno, sus propósitos eternos y su obra es perfecta. ¿En qué está basada? Está basada en lo que Él hizo una vez y para siempre. Los hombres pueden asociarse en instituciones, en confederaciones, en asambleas, en lo que usted quiera, pero al final siempre terminarán. Pero la iglesia de Cristo permanecerá a través de los tiempos. ¿Sabe que el mundo no tiene ningún interés en esta edificación? Al mundo no le interesa la iglesia, para nada. Pero a los hijos de Dios sí les interesa esta iglesia. Y tienen su alma y corazón ahí. Le pregunto, ¿qué importancia tiene para usted la iglesia de Cristo? ¿Qué importa? Eso habla mucho, mucho. Nadie podrá hacer caer la iglesia de Cristo, pues Cristo es su constructor.
Aunque intentes matar a sus siervos, quemar sus Biblias, destruir sus lugares de reunión, ellos seguirán adelante, pues tienen un todopoderoso Salvador y Constructor. Gloria al Señor, ¿verdad? Amén. Muy bien, el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Para algunos hermanos, zapatas. Fundamento. Lo que está abajo, el cimiento. ¿Dónde está el fundamento de esta iglesia? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sin Él se cae todo. ¿Será Pedro el fundamento de esta iglesia? El catolicismo romano, ¿verdad?, tiene sobre este versículo su base para decir y apoyar su idea de los papados. ¿Será Pedro ese? ¿Pedro o Cristo? Bueno, si Cristo hubiera querido decir que Pedro era el fundamento de esta iglesia, hubiera dicho: Pedro, sobre ti edificaré esta iglesia. Como cuando le dijo en los versos siguientes: a ti te daré las llaves del reino. Vamos a hablar un poquito de eso un momento. Pero Cristo no hizo eso. La declaración habla sobre sí mismo. Cristo estaba hablando sobre sí mismo. Aquel hombre que negó a Cristo, aquel que tiempo después tuvo que ser confrontado por el apóstol Pablo, por su hipocresía. El apóstol Pedro, ¿ese sería el fundamento de la iglesia? No, el fundamento tiene que estar basado sobre alguien perfecto, y ese es el Señor Jesucristo. No sobre un pecador, no sobre uno que fuera débil, sino alguien realmente fuerte, que es nuestro Señor Jesucristo. Sobre alguien que es infalible y es nuestro Señor y Salvador. Algunos han oído hablar de este que es el catecismo, la confesión de Heidelberg, usada en Alemania ya por el año de 1536 y que ha sido y ha servido para muchas iglesias. Y en la pregunta 83 dice lo siguiente: ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Vamos a buscar Mateo capítulo 16, un momento. Mateo capítulo 16. Obviamente se podría hablar mucho de esto, pero yo solamente voy a hacer este comentario para no extenderme y poder avanzar. Mateo 16, versículo 18 y 19, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dice la pregunta 83 de esta confesión. Dice: ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Dice: la predicación del santo evangelio y la disciplina eclesiástica, con las cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. Un poquito más, dice: las llaves del reino de los cielos y la predicación. Los siervos del Señor pueden abrir el reino de los cielos por medio de la predicación de la palabra a quienes obedecen sinceramente, prometiéndoles todos los privilegios que ya hemos mencionado. Pero a los infieles y perversos se les dice que no tienen ninguna parte en el reino de Cristo, que no podrán morar con Él y que por lo tanto no se arrepientan de sus pecados, permanecerán fuera del reino. Cuando las ciudades de Corazín y Betsaida desecharon al Señor Jesús, Él les dijo: ¡ay de ti! Y el apóstol Pablo escribió que el Señor tomará venganza con fuego de aquellos que no conocen a Dios y desobedecen su evangelio, augurándoles que si no se convierten serán arrojados al infierno. Cristo mandó a sus discípulos después de su resurrección que predicasen el evangelio, abriendo y cerrando así en su nombre el reino de los cielos. Al decir esto, sopló sobre ellos y les infundió su espíritu, dándoles poder para esa obra. Cristo es quien tiene las llaves de la muerte y del reino de los cielos y el reino de la muerte. Es la predicación del evangelio. Sus siervos que llevan su palabra. Pedro fue usado por el Espíritu Santo para predicar en Pentecostés y abrir las puertas del evangelio. Muchos escucharon y además muchos hablaron en lenguas
que no eran conocidos para muchos, y el evangelio comenzó a difundirse a través de muchas ciudades. Las llaves del reino. El pueblo de Israel, en lugar de ser ese pueblo que llevaba el nombre de Dios adelante, santo, y que proclamaba su nombre, dejó de servir a su Dios. Y ahora sus siervos son llamados aquellos que predicasen de Cristo a todos en el mundo. Entonces Cristo es quien edifica su iglesia, no Pedro. Pedro no es la base o fundamento de la iglesia de Cristo. Es Cristo mismo quien es su roca firme. Cristo es la piedra y el fundamento. Fue Cristo quien murió para santificar a su iglesia, no Pedro. Cristo obtuvo eterna redención, no fue Pedro. Solamente Cristo mismo puede sostener sobre sí mismo a todo su pueblo. Y solamente en su perdón y redención eterna pueden ser perdonados los pecados de todo su pueblo, pasados, presentes y futuros. No en nada en el apóstol Pedro. Cristo fue el que murió y resucitó, no Pedro. Cristo es la roca, nada más. Él es el verdadero fundamento, la esperanza y gloria de su pueblo. Le pregunto, ¿sabe usted dónde está su fundamento? Vamos a buscar Mateo capítulo 7, 24 y 29. Mateo capítulo 7. Ya sabemos que el fundamento es Cristo. Ahora la pregunta personal a nosotros, ¿sabe usted dónde está su fundamento? Dice, cualquiera pues, Mateo 7, 24, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Le pregunto, ¿dónde está su fundamento? Está en Cristo. Solamente en Él usted puede permanecer y llegar a tener vida eterna. ¿Tienes tú el alma segura en Cristo? Ya que si no, el día final tú caerás profundamente. Tu fin no será con Dios, sino en el infierno para siempre. Solo hay un lugar donde te puedes asir con fuerza, y es al Señor Jesucristo, porque Él es la roca de la eternidad. Jesucristo, el fundamento. Bueno, seguimos. Los peligros que ciernen sobre la iglesia de Cristo. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice. El poder engañador de Satanás, el tentador, el homicida, el acusador, el mentiroso, enemigo de la iglesia de Cristo, siempre ha sido Satanás, enemigo de la iglesia y enemigo de Cristo. La iglesia a través de los tiempos registra múltiples y múltiples ataques. Los siervos de Cristo, los hijos de Dios, han sido atacados y seguirán siendo atacados por este enemigo. Encerrados en cárceles, muertos. La iglesia de Cristo ha sido zarandeada a través de los años. Satanás buscará infiltrar en la iglesia de Cristo a hombres como Demas, a hombres como Judas, a lobos rapaces que querrán destruir el rebaño de Cristo. Eso es una realidad. Eso es una realidad. ¿Qué hace la iglesia de Cristo en medio de este ataque? ¿Qué hace? Se sostiene en Cristo, en la roca. Y toma toda la armadura de Dios para sostenerse contra los ataques del enemigo. Toda la armadura de Dios. Cristo ha dotado a su iglesia de las armas para luchar contra este enemigo, para luchar contra Satanás. Y a través de los tiempos, estas armas no han necesitado ninguna mejoría. ¿Se ha dado cuenta de eso? Siempre las han usado los siervos de Dios y siempre han sido eficaces y han salido victoriosos cuando las usan como el Señor ha pedido. A través de los tiempos los hombres ingenian máquinas
de destrucción. Y siempre dicen, bueno, ahora esta es mejor, esta tira balas más rápido, esta es más destructiva, con esta vamos a poder vencer mejor a nuestros enemigos. Pero las armas de Cristo nunca han necesitado nada de eso, porque vienen del constructor que es perfecto. Tenemos las armas para luchar contra este enemigo poderoso. Las puertas del infierno siempre han tratado de asaltar las iglesias de Cristo, pero sabe, hay una promesa, no podrán vencer. No podrán vencer. Hay preciosas y grandísimas promesas para el pueblo de Dios. Promesas maravillosas, lindísimas. Hay iglesias que exaltan esas promesas, pero se les olvida decir algo. No les podemos prometer algo, que en esta vida no habrá lucha. Esta vida es de lucha para el cristiano. El mundo, el diablo y nuestro pecado, habrá lucha en este mundo. No hay paz con el mundo, no hay paz con el diablo, no hay paz con nuestra propia carne. Hay que luchar. No podemos prometer paz. No eres del mundo, el mundo no te amará, porque el mundo ama lo suyo. Dijo Lutero, vean qué frase más bonita que viene ahí en este libro, ahí escrita acerca de Lutero y lo que dijo. Martín Lutero dice, mientras la iglesia esté sobre la tierra, Caín continuará asesinando a Abel. Es una realidad. Y así sucede. Por eso ponte toda la armadura de Dios. Nosotros más bien como pueblo de Dios, hacemos como aquellos siervos de David, nos infiltramos en los campos enemigos, porque queremos en el poder de Dios ir a rescatar almas. Doy gracias a Dios por aquellos que le hablan a un compañero de trabajo. Doy gracias a Dios por aquellos que a sus familiares les hablan de Cristo, porque aquellos que van donde un vecino y piden al Señor sabiduría para cómo hablarles de Cristo. Más bien la iglesia de Cristo debe ir avanzando y Dios usa a esos siervos fieles para predicar el evangelio. ¿Cómo es una de las cosas que distinguen a los siervos de Dios? No solamente la santidad, sino que quieren hablar de su general, de su capitán, de su rey y de ese Señor. Y así como Él los salvó, quieren decirle a otros, Dios le puede salvar también a usted. Sin lucha no habrá verdadero cristianismo. Que seamos verdaderos luchadores en Cristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué maravillosa promesa. Él estará con nosotros hasta el fin. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La seguridad de la verdadera iglesia no será destruida. Los imperios se levantan y caen, pero su iglesia sigue adelante. La Biblia menciona de iglesias como Tesalónica, Filipos, Corinto. Hay iglesias que son mencionadas. ¿Dónde están esas iglesias? ¿Permanecieron? No, muchas tal vez no fueron fieles. Comenzaron bien, pero cayeron. No retuvieron su pureza, no guardaron el testimonio. No dieron a Cristo el primer lugar. Pero a través de los tiempos siempre ha habido una verdadera iglesia de Cristo. A través de todos los tiempos. Y muchas veces esos cristianos y esas iglesias han sido perseguidas y han tenido que mudarse a otros lugares. Y ha sucedido que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Cristo. Y ahí esa iglesia echa raíces y florece. Porque está fundada en Cristo. Nunca desaparecerá. A través de los tiempos la iglesia de Cristo ha perdurado. Tenemos algo muy, muy hermoso que es el historiador y filósofo francés. Esta historia, ¿verdad? Este hombre malvado que quiso decir cosas terribles. Él dijo, después de mi muerte, Voltaire, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. ¿Qué pasó? Después de la muerte de Voltaire, su vieja imprenta y la casa misma donde vivía fueron compradas por las sociedades bíblicas de Ginebra. En el año de 1966 ya había más de 1,400 idiomas en los cuales toda la Biblia o porciones de ella han sido traducidos. La Santa Biblia completa se ha traducido hoy a más de 2,018 idiomas. ¡Qué bendición! Sigue adelante la Iglesia de Cristo. Aquí tengo, ustedes saben que los miércoles oramos por unos hermanos en Perú, de hermanos que predican a los quechuas.
una traducción del Nuevo Testamento a los quechuas. Gracias a Dios. ¿Cómo debemos apoyar, verdad? Ministerios que buscan seguir traduciendo la Biblia y llevar la palabra de Dios a otros lugares. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios se vengará de todos aquellos que le hicieron mal a su iglesia. ¿Sabe? Eso va a pasar. Van a ser heridos por Satanás, puestos en cárceles. Pastores van a ser puestos en cárceles como hoy está sucediendo y sigue sucediendo. La iglesia perseguida por la cual debemos seguir orando. Pero ¿qué? No temamos, con nosotros está el Rey. No temamos, no tema. Siga siendo fiel a Cristo y hable de Cristo, porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. Somos más que vencedores. No tema ir en contra de la corriente del mundo, de sus modas, de sus pensamientos, de su música, de su materialismo, de su falsa religiosidad. Cristo cuidará a su iglesia hasta el final de los tiempos y ninguno se perderá. Ninguno estará con ellos. Él aseguró su presencia hasta el fin. Finalmente, quiero preguntarle, ¿eres tú de la iglesia de Cristo? No le estoy preguntando que si usted está escrito en el libro de membresía. No le estoy preguntando si usted asiste todos los domingos a un culto, o si lee la Biblia, o si canta, o si da gracias por los alimentos. Le estoy preguntando, ¿es usted de Cristo? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Han sido sus pecados perdonados y está en Cristo? ¿Es usted uno de los que ama a Cristo? Si no, le invito hoy a venir a Cristo. Venga a Cristo. Acude al Salvador. Este mundo pasará. El diablo un día será enviado finalmente al lago de fuego. Si tú no te arrepientes y confías en Cristo, tú compartirás su destino final. Ve a Cristo, pecador. De nada te servirá la asistencia a una iglesia si nunca conociste al dueño de la iglesia. De nada te servirá la asistencia a una iglesia si no conociste al dueño de la iglesia personalmente. Necesitas conocer a Cristo. Pronto viene el día en que la última piedra será puesta en el edificio. La última piedra viva. Y cuando eso suceda, estará muy cercano el fin. Ve a Cristo, no pierdas tiempo. Hoy Él sigue llamando, pero un día la puerta se cerrará y todos los burladores quedarán fuera y no entrarán en ese edificio. ¿Qué de ti? Finalmente, estás tomando tu lugar en la iglesia. Si tú eres de Cristo, si tú eres esa piedra viva, te pregunto, ¿estás tomando tu lugar en la iglesia? ¿Estás tomando tu lugar en la iglesia? Y a veces nosotros decimos, ay, ese qué cosas y cómo los dones y qué. Quiero leerle un momento esto nada más. Quiero leerle esto. Tome su lugar en la iglesia. Prometo apoyar a esta iglesia con mi asistencia. Prometo servir al Señor, a su iglesia. Prometo dar mis ofrendas fielmente. Prometo someterme a la palabra de Dios predicada. Prometo apoyar, animar y amar a mis hermanos. Me dispongo a cuidar de ellos. Me dispongo a recibir la corrección por parte de pastores y hermanos. Tome su lugar en la iglesia. Tome su lugar en esa iglesia. Hay una iglesia de Cristo. Hay un compromiso. Quiera Dios que podamos crecer en estas enseñanzas. El Señor les bendiga.